Hola, pues os voy a hablar un poquito de Amparo Poch y Gascón, porque creo que hay mucha gente que no la conoce o no sabe de su vida. Yo no tengo ni idea de quién es. Pues Amparo, o la doctora Salud Alegre, que es como ella firmaba muchos de sus escritos, fue una de las primeras mujeres licenciadas en medicina en la Universidad de Zaragoza, militante de la CNT y cofundadora de la revista Mujeres Libres. Amparo nació en Zaragoza en 1902 y era la mayor de 5 hermanos que vivieron en casa de uno de sus tíos hasta 1916, cuando el ascenso de su padre a la graduación de teniente le da derecho a disfrutar de una vivienda. Ella desde el principio quiere ser médica y estudiar medicina, pero su padre se lo prohíbe por no ser una carrera para una mujer y le obliga a hacer magisterio. Entonces ella estudia la carrera de magisterio e inmediatamente después dice que ya ha cumplido con su deber y que ahora va a estudiar lo que ella quiere, que es la medicina, y comienza a estudiarla en 1922. Se titula siendo la segunda mujer en licenciarse en su facultad. Mientras van apareciendo a lo largo de su etapa de estudiante sus colaboraciones en la prensa, que atienden sobre todo a su militancia gremial y universitaria y en la clandestinidad desde el golpe de estado de Primo de Rivera en septiembre del 23, que ya tiene la circunstancia de tener los ateneos, casas de pueblo, sindicatos, todo clausurado. Zaragoza fue, después de Barcelona, era uno de los núcleos libertarios así potentes y ella entra en contacto con los sectores más organizados desde el periodismo. Y escribe sobre todo sobre temas relacionados con la educación para la mujer y también sobre su ideología y sobre el momento actual. Una vez se gradúa, lo primero que hace ella es abrir una consulta en su propia casa, en el año 1929. Y en los anuncios de sus consultas médicas siempre pone prácticamente lo mismo, que dice consultorio médico para mujeres y niños, y pone horarios especiales para que pudieran asistir las mujeres obreras. No cobraba a la gente más pobre y como que siempre subrayaba eso, ¿no? Que quería mitigar el dolor y sufrimiento de quienes carecían de medios económicos y sufragar cuidados médicos fue siempre su compromiso al elegir la medicina como trabajo. Su implicación en la lucha obrera era conocida en Zaragoza y había recelos hacia su actitud revolucionaria y era a la vez eso, no era temida y detestada. Tenía también fama de abortista, lo cual en aquellos tiempos generaba un gran rechazo. Aunque, sin embargo, Amparo siempre fue reacia a practicar abortos, pero sí que en las circunstancias de las mujeres obreras sin acceso a un médico que utilizaban remedios caseros nunca tuvo fisuras a la hora de defender las causas justas. Sabemos que Amparo se casaba civilmente en el año 1932 con Gil Comín, un amigo de la juventud de peñas literarias y redacciones juveniles. El matrimonio fue fugaz sin que se conozcan muy bien las razones ni de la separación ni realmente de la unión en sí misma. De su familia dicen que era que se casó para independizarse, pero se conoce que Amparo ya vivía de antes independizada. Y de la misma manera, como se conoce su criterio y su opinión sobre la monogamia, ya que ella decía que todo armatoste opresivo del capitalismo defiende la monogamia en sus códigos sexuales, porque sabe muy bien que solo el derrumbamiento de este puntal poderoso hará la verdadera revolución. Pareja humana, propiedad privada, capitalismo, y aquí 3 piedras que se sostienen mutuamente. Paralelamente, a la vez un poco, que son los años 1933-1934. Por un lado, tiene una gran situación de malestar familiar que originó su separación de Gil, y a la vez Zaragoza fue escenario de acontecimientos de raíz social, con paros generales organizados por la CNT y el asalto del edificio de los juzgados, que se saldó con un gran número de detenidos. No se conoce su grado de compromiso con los hechos, pero la gravedad de los acontecimientos determinó también su traslado a Madrid, donde abre también, nada más llegar, igual que en Zaragoza, una consulta para mujeres y niños en Puente de Vallecas, y además también pasaba consulta en la Mutua de Médicos de la CNT, del Sindicato Único de Sanidad en el cual militaba. Funda, junto con Lucía Sánchez Ornil y Mercè Coma Posada, la revista Mujeres Libres en mayo del 36, con el objetivo de la liberación de la mujer obrera. Escribió en la revista en numerosas ocasiones, no solo sobre su especialidad médica y experiencia, sino también sobre la institución del matrimonio o sobre la guerra civil.
La revista Mujeres Libres se considera que como uno de los primeros movimientos feministas. Ellas no se querían llamar feministas porque el feminismo se asociaba al movimiento burgués sufragistas y ellas no lo eran. Pero lo que es el primer movimiento que defiende a la mujer desde las bases obreras. Lo que hacen es preparar a las mujeres para salir de la miseria y que fueran, como nombraron, mujeres libres y capaces de hacer por ellas y para la sociedad. Querían un espacio favorable a las mujeres anarquistas, también para educar a los hombres anarquistas respecto a sus derechos y para captar mujeres para la causa liberal. Los textos de Amparo se caracterizan por la divulgación pedagógica de la medicina, de los métodos anticonceptivos, de la maternidad consciente, la poricultura y la prevención de enfermedades pandémicas de su época, como la sífilis, la tuberculosis o el alcoholismo. Defiende el placer sexual para las mujeres y el amor libre, y dentro del colectivo orienta el casal de la dona trabajadora y los liberatorios de prostitución. Durante la guerra, Amparo comienza trabajando como médica miliciana en el Hospital de Sangre del Partido Sindicalista. Es nombrada consejera de Asistencia Social en el Ministerio de Sanidad de Federica Montseny, donde crea los hogares y las colonias infantiles, que utiliza para reunir a los niños y niñas, hijas de combatientes, y alejarlos de la guerra. Su actuación durante la guerra se desborda organizando la expedición de niños y niñas refugiadas tanto en territorio republicano y hacia el extranjero. En 1937 llega a Barcelona y actúa como orientadora pedagógica en el Casal de la Dona Trabajadora, donde se instruye y forma a la mujer obrera desde el conocimiento y la cultura. Las mujeres que llegaban al casal recibían clases gratis y solo se les exigía voluntad de aprender. También dirigió programas de capacitación de las brigadas de salvamento. Ya durante la retirada, ella entra a Francia por Prats de Molló con un grupo de niñas y pasa unos meses inicialmente en una colonia infantil, trabajando como siempre en su vida como médica, hasta que acaba trasladándose a Toulouse en el año 1945 junto a Francisco Sabaté, donde acaba abriendo su propia consulta y donde trabajó como médica hasta sus últimos días, que murió por un tumor cerebral en el año 1969. La figura de Amparo, sobre todo, la conocemos gracias a Antonina Rodrigo y no existen muchos más recopilaciones de su vida o textos sobre ella. Hay también una tesis doctoral de Concepción Gómez Cadenas del año 2017. Bueno, pues ya vamos llegando al final del programa. Muchas gracias, Ari, por la efeméride que nos traes. No sé si quieres rescatar alguna reflexión a propósito de la misma. Muchas gracias a vosotras por el huequito. Sí, quería decir que una cosa que me parece muy interesante de Amparo Poch es que fue alguien que dedicó su vida principalmente al cuidado de los otros y centrándose también mucho en la infancia y en las mujeres, y que lo hace desde un punto de vista que es contrario, ¿no?, al que se le exigiría como mujer desde la feminidad o desde la maternidad, sino que lo hace desde algo que se le niega al inicio de su vida, que es el estudio de la medicina.